La teoría de los mundos paralelos se ha discutido en la comunidad científica durante mucho tiempo. Desafortunadamente, aún no estamos lo suficientemente desarrollados para probarla o refutarla, pero sigue siendo una teoría interesante, y es por eso que tenemos muchas leyendas urbanas inusuales sobre los invitados de una realidad paralela. Veamos algunas de ellas. Un hombre de un país inexistente. Esta historia tuvo lugar en 1851 en un pequeño pueblo alemán, Frankfurt an der Oder. Un hombre perdido se acercó a los aldeanos locales pidiendo ayuda. El hombre se presentó como Hofar Borin. Hablaba un alemán muy pobre y tenía un acento muy fuerte. El hombre mismo afirmó que hablaba Laxar y Abraham, idiomas que en realidad no existen en nuestra tierra. Afirmó ser de Laxaria, un país del continente llamado Sacria, separado de Europa por un enorme océano. Sin embargo, ninguno de estos lugares existía en nuestro mapa. La gente llevó a Hofar ante las autoridades locales. Habló con un psiquiatra, pero el médico concluyó que el hombre estaba totalmente cuerdo. Una investigación de la policía local tampoco reveló nada sospechoso sobre él. Hofar Borin afirmó que el propósito de su visita a Europa era encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo. Sobrevivió a un naufragio y se encontró cerca del pueblo. Le mostraron un mapa del mundo y un globo terráqueo y le pidieron que indicara el lugar donde había naufragado, pero no reconoció ningún lugar. Parecía tener un amplio conocimiento sobre su mundo natal. Hofar nombró 5 continentes principales en él: Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Euplar. Su historia se consideró plausible. Los científicos de Frankfurt decidieron enviar al hombre a Berlín para realizar más investigaciones. Sin embargo, durante el viaje tuvo algo así como una convulsión. El hombre saltó repentinamente del carruaje y desapareció en el bosque circundante. A pesar de una búsqueda larga y exhaustiva, no se encontraron rastros de Hofar. Parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El inspector Labeuf, quien fue asignado para escoltarlo a Berlín, pensó que este hombre podría ser un ser de otro mundo y que había regresado al lugar de donde había venido. Dame la autopista 167. Este incidente ocurrió el 20 de octubre de 1969. Se informó por primera vez en 1988 en la revista Strange. El artículo habla de 2 hombres, LC y su socio comercial Charlie. Los nombres son ficticios. Una tarde, LC y Charlie conducían por la autopista 167 en el sureste de Luisiana. Hablando de trabajo, iban hacia el centro petrolero de Lafayette. La carretera estaba vacía al principio, pero luego los hombres notaron un automóvil muy viejo y muy lento adelante. Los hombres comenzaron a hablar sobre este misterioso auto. Estos coches no se han producido en varias décadas, pero aquel parecía bastante nuevo. Los hombres pensaron que era gracias al cuidado del dueño y lo admiraron. Disminuyeron la velocidad para ver mejor el auto. LC notó un letrero naranja brillante que decía 1940. Miraron al conductor. Era una mujer joven con ropa anticuada, un sombrero con una pluma larga y un abrigo de piel, aunque afuera hacía calor. Había un niño a su lado, también vestido con un abrigo y un sombrero. LC y Charlie querían hablar con ella, pero luego notaron la expresión en su rostro. La mujer miraba a su alrededor con pánico, casi al borde del llanto. LC la llamó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella asintió y él le hizo un gesto para que se estacionara al costado del camino. Pero cuando los hombres también estacionaron, de repente notaron que el auto de la mujer había desaparecido. Miraron alrededor de la carretera en estado de shock. No podrían haber ido a ningún lugar tan rápido, pero el coche no se encontraba por ninguna parte. Después de un tiempo, otro hombre se acercó en un coche hasta LC y Charlie. Dijo que había visto todo lo que había pasado y afirmó que el automóvil simplemente había desaparecido. Los hombres hablaron sobre el incidente durante varias horas. Cuando llegaron a la ciudad, se pusieron en contacto con la policía. Sin embargo, la policía no pudo ayudarlos de ninguna manera. Aparte de sus palabras, no hubo confirmación de la existencia del automóvil. El caso se discutió durante un tiempo en los periódicos locales y luego cayó en el olvido. El incidente del cañón de Gadianton. Este incidente ocurrió en mayo de 1972 en el sureste de Utah, cerca del cruce ferroviario de Módena.
al borde del desierto de Escalante. Jenna North conducía el Chevrolet Nova 1971 de su padre. Su amiga Carol Abbott estaba en el asiento del pasajero. En el asiento trasero había otras dos chicas, Lisa Rockefort y Bethany Gordon. Eran pasadas las 10 de la noche cuando las chicas cruzaron la frontera entre los estados de Utah y Nevada. Querían regresar al campus antes de que su ama de llaves, la señora Mortensen, cerrara las puertas de los dormitorios. Este tramo de la autopista 56 en Utah está bastante desierto. Allí no hay nada más que arena y algunas plantas. Las chicas estaban muy felices cuando finalmente notaron el cruce de ferrocarril de Union Pacific en Modena. Pero justo detrás de la barandilla, Jenna notó dos carreteras. Una iba al desierto y la otra al cañón Gadianton. Las chicas decidieron tomar el camino hacia el cañón. Pensaron que sería un atajo al campus. Las otras chicas estaban charlando entre ellas cuando Jenna notó que ya no conducían sobre asfalto, sino sobre cemento blanco. ¡Cuidado!, gritó de repente una de las amigas. El camino terminaba abruptamente en una alta pared de roca. Era un callejón sin salida. Tuvieron que volver sobre sus pasos, y mientras las amigas de Jenna se quejaban de que ahora tendrían que dormir en el auto, Jenna vio que el panorama había cambiado drásticamente. Ya no estaban en el desierto. En cambio, el cañón se había convertido en un área abierta con campos de trigo, matorrales de pino y un pequeño lago más adelante. Una luna llena brillaba en el cielo, lo cual era extraño porque no debería haber estado allí esa noche. Las chicas no tenían idea de dónde estaban, así que simplemente se dirigieron hacia el semáforo. Había un edificio que pensaron que era un comedor o restaurante. Las chicas vieron un letrero de neón brillante, pero ninguna de ellas pudo leer lo que estaba escrito en él. Estos símbolos eran diferentes a cualquier idioma que conocían. De repente varias personas salieron del lugar, parecían sorprendidos y asustados por el Chevrolet de Jenna. Agitaban las manos y gritaban algo, pero las chicas no los entendían. Lisa decidió pedir ayuda a los hombres. Sacó la cabeza por la ventana y enseguida dejó escapar un grito de terror. ¡Sal de aquí!, le gritó a Jenna. El Chevrolet se alejó del edificio. Unos faroles brillantes iluminaron su auto desde atrás. Los perseguían unos vehículos que tenían forma de huevo, 3 ruedas y emitían un zumbido. El camino conducía de vuelta al cañón. Jenna no tuvo tiempo de reducir la velocidad y se estrelló contra él. Los vehículos habían desaparecido junto con el paisaje desconocido. Las chicas estaban de vuelta en el desierto. Afortunadamente, ninguna había resultado herida físicamente, pero Lisa estaba en estado de shock. Decía una y otra vez, ¡no eran humanos! Las chicas tuvieron que ayudarla a caminar. 1 hora más tarde pudieron detener un automóvil de la patrulla de caminos de Utah. Le contaron a la policía su historia. Los detalles del informe redactado por el oficial de policía eran complicados y confusos. Durante la investigación, la policía no pudo determinar a partir de las huellas en los neumáticos exactamente dónde se había perdido el automóvil. Las huellas terminaban muy abruptamente, como si el Chevrolet hubiera desaparecido repentinamente. La policía no podía explicar cómo el automóvil pudo haber viajado 3,2 kilómetros sin dejar rastros, especialmente en un terreno tan sólido. Todavía hay disputas sobre esta historia, pero al final todas las versiones y explicaciones de lo que sucedió son solo conjeturas. Tal vez nunca descubramos la verdad. Estas son algunas de las leyendas urbanas sobre viajes interdimensionales. Los días oscuros son fenómenos naturales misteriosos que han ocurrido solo unas pocas veces en la historia de la humanidad. Podríamos pensar que se debieron a los eclipses o solo a algunos eventos climáticos, pero en realidad son muy espeluznantes y no tenemos idea de por qué suceden. Entonces, ¿qué son estos días oscuros y qué tienen de extraño? Intentemos averiguarlo. El sol está apagado, ¿qué vamos a hacer? Eso fue lo que los habitantes de Yamal, Siberia, les preguntaron a los meteorólogos el 18 de septiembre de 1938. Por la mañana, en lugar de ir a trabajar, todos se reunieron en la estación meteorológica. Estaban esperando respuestas, todo porque ese día observaron algo inexplicable, un eclipse al que luego apodaron el Día Negro. Y ni los astrónomos ni los meteorólogos pueden explicar lo que sucedió entonces. Así es como uno de ellos describió este evento.
A las 8:30 am notamos una disminución en la luz. Al mismo tiempo, el color de las nubes comenzó a adquirir un tono marrón amarillento, a veces marrón rojizo. A las 9 am, la iluminación había cambiado drásticamente. Era como si estuvieras mirando el mundo a través de un filtro de luz oscura. Los tonos marrones de las nubes se intensificaron. A las 10:30 am, el cielo y la tierra no diferían entre sí en la iluminación y color. Todo parecía homogéneo, negro y absolutamente desprovisto de luz. Bastante espeluznante, ¿verdad? Y eso no es todo, la ciudad también se sumió en un completo silencio de radio. Los meteorólogos ni siquiera pudieron contactar a las autoridades y los residentes locales no pudieron sintonizar ninguna estación de radio. Todos estaban en la oscuridad, tanto literal como figurativamente. Los meteorólogos decidieron lanzar varias bengalas que se elevaron en el aire hacia las pesadas nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad. Y desaparecieron. Las nubes eran tan densas que las llamaradas eran completamente invisibles. Al mismo tiempo, el clima estaba perfectamente bien. Todo estaba en silencio y este silencio negro duró alrededor de 1 hora. Después de eso, el día negro terminó tan inesperadamente como había comenzado. Lo que fue aún más desconcertante era que esas extrañas nubes literalmente no dejaron rastro. Ni lluvia, ni polvo, nada. Después de ese evento, los investigadores descubrieron que el día negro había abarcado unos 200 a 250 kilómetros a la redonda. También supieron que la banda oscura se movía de oeste a este. Después de pasar por la parte sur de la península de Yamal, avanzó durante un tiempo y luego desapareció por completo. Yamal no es el único lugar donde ocurrió este fenómeno. De hecho, eclipses similares han estado ocurriendo en diferentes partes de la Tierra durante muchos años. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra. El 19 de mayo de 1780, la gente allí fue testigo de un evento que más tarde se denominó Día Oscuro de Nueva Inglaterra. Pero no duró un solo día, sino varios. Unos días antes de este evento, el cielo se volvió amarillo y el 19 de mayo, a plena luz del día, de repente se volvió negro. Esto es lo que uno de los testigos, Joseph Plum Martin, dijo más tarde a la prensa. Estaba muy oscuro. La gente tenía que encender velas en sus casas para llevar a cabo sus actividades habituales. El día era tan inusualmente oscuro como la noche. El olor a hollín reinaba en el aire. Los ríos cercanos estaban cubiertos con una fina capa de ceniza. Cuando llegó la verdadera noche, la gente notó a través de las nubes que la luna se había vuelto de color rojo oscuro. Solo un par de días después, la gente finalmente pudo ver las estrellas a través del velo de nubes, y luego de repente todo volvió a la normalidad. Nadie tenía idea de lo que había sucedido. 22 años después, el 2 de junio de 1802, una goleta llamada El Dorado surcó el Océano Pacífico. De repente fue alcanzada por la oscuridad total. No hubo tormenta y el océano estaba completamente en calma, pero todo el cielo estaba cubierto de nubes negras. Estas nubes se disiparon después de media hora y no dejaron rastro. Y de nuevo, 74 años después, una de las olas oscuras ocurrió en Wisconsin el 19 de marzo de 1886. Eran las 3 p.m. y esta vez la ola fue muy corta. Duró solo de 5 a 10 minutos. Una noche repentina cayó sobre la ciudad. Los caballos asustados relinchaban y la gente aterrorizada corría de un lado a otro, tratando de encontrar un lugar para esconderse. Cuando todo se calmó, los periódicos locales informaron que la ola pasó de oeste a este. No hubo eclipse solar, ni vientos ni huracanes, nada que pudiera provocar la oscuridad sobre la ciudad. Y finalmente, una vez más, sucedió el 2 de diciembre de 1904 en Memphis. O más bien, eso es lo que afirman los rumores, ya que casi no hay evidencia científica de este evento. Era un amanecer claro y frío sobre Bluff City. La gente estaba haciendo sus tareas habituales de los viernes por la mañana. Entonces, alrededor de las 9 horas, sin previo aviso, el sol desapareció repentinamente del cielo. Solo tomó un minuto para que el brillante día soleado se convirtiera en oscuridad total. La gente interrumpió su trabajo y los niños en las escuelas estaban completamente aterrorizados.
Todos comenzaron a encender lámparas de gas y aceite, y como en casos anteriores, el clima estaba perfectamente tranquilo. Duró alrededor de media hora y luego terminó de repente. Un poco más tarde, tras el misterioso eclipse, una feroz tormenta azotó la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos casos extraños seguramente se pueden explicar científicamente, ¿verdad? Bueno, en realidad, los científicos no tienen una respuesta definitiva. Todos estos eventos son muy similares, pero no tenemos una sola explicación que pueda abarcarlos todos. Echemos un vistazo a algunas teorías. El primer pensamiento que me viene a la mente probablemente sea un eclipse parcial o total. Pero no, este no es el caso. No hubo eclipses en esos días. E incluso si consideramos esta teoría, antes de cualquier eclipse, el cielo se oscurece gradualmente. Los eclipses duran solo un par de minutos, ciertamente no unas horas o incluso días. Además, a diferencia de los eclipses, estos eventos fueron locales en ciudades específicas. Bueno, tal vez sea algún otro evento astronómico. Algunos científicos creían que durante el evento de Yamal, una banda de polvo cósmico tocó la Tierra, pero más tarde descubrieron que ningún cuerpo astronómico se había acercado al planeta ese día. Muy bien, ¿alguna otra idea? Los incendios forestales podrían ser la razón. Cuando una gran área de bosque se está quemando al mismo tiempo, una columna de aire puede elevarse a grandes alturas como de 4 a 6 kilómetros. Estos flujos de aire transportan cenizas y otras cosas quemadas a diferentes lugares. Y dado que todas estas cosas están tan altas en el cielo, simplemente se congelan allí y se convierten en algo parecido a nubes negras. Ese fue probablemente el caso de Nueva Inglaterra. En ese momento estalló una ola de incendios forestales en Canadá. Podrían extenderse fácilmente al norte de los Estados Unidos. Además, basta con mirar esta descripción: cielo amarillento, olor a hollín, cenizas en el agua. Todo suena lógico, pero esta teoría de los incendios solo funciona para el evento en Nueva Inglaterra. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Dónde encontrarías un incendio forestal en medio del Océano Pacífico, por ejemplo? Muy bien, sigamos. Los científicos trataron de explicar la historia de Memphis diciendo que podría tratarse de un huracán, pero la nube negra había tapado la ciudad antes de la tormenta, no durante ni después. Y no era una especie de nube de tormenta típica, era oscuridad nocturna en toda regla. Entonces, ¿qué pasó realmente? Ahora los meteorólogos llaman a ese fenómeno una disminución local de la transparencia de la atmósfera. A diferencia de los eclipses solares, esta oscuridad es más densa. También cubre solo una área pequeña. La transparencia de la atmósfera es su capacidad para dejar pasar la radiación y la luz. Es básicamente que también puedo ver objetos distantes. Todo puede volverse oscuro y borroso, por ejemplo, debido al polvo en el aire, erupciones volcánicas, nieblas, etc. Entonces, según esta teoría, los días oscuros son solo una caída extrema en la transparencia de la atmósfera, pero sigue siendo extraño. Existen muchas puertas en el mundo que no tienen llave. Tal vez puedas adivinar cómo abrirlas. El primer destino es... Bueno, lee esto y buena suerte. Es un templo en la India. El nombre proviene de esta otra palabra realmente larga que se puede traducir como el que emerge del loto. Este templo es uno de los lugares más populares y sagrados de la India. Es uno de los 108 templos de esta palabra y se remonta a mucho tiempo atrás. Fue mencionado en la literatura tamil en el siglo VI. Avancemos hasta nuestros días. En 2011, el Tribunal Supremo de la India decidió documentar los objetos de valor del templo, ya que había sido informado de que el lugar podría haber sido utilizado de forma indebida. Para ello tuvieron que abrir puertas que habían estado cerradas durante siglos. El comité fue al templo y descubrió 6 enormes bóvedas secretas que guardaban tesoros increíbles. Al abrir las puertas de la cámara, encontraron ídolos de oro, collares y monedas con valores de al menos 22,000 millones de dólares. Los funcionarios también descubrieron trajes ceremoniales y cáscaras de coco de oro con joyas. Como si fuera poco, hallaron grandes diamantes. Sin embargo, no es lo que nosotros entendemos por grande. Algunas de estas piedras preciosas alcanzaban los 110 quilates. Para que entiendas, una pequeña estatua de oro macizo de la colección podría valer unos 30 millones de dólares.
Tras el descubrimiento de este tesoro de cuento de hadas, el templo fue equipado con detectores de metales, cámaras y otras medidas de seguridad antes de que comenzaran a llegar los primeros visitantes. Ahora hay muchos guardias de seguridad en el templo, pero ¿están protegiendo el tesoro? ¿O acaso hay algo más misterioso que se esconde tras sus puertas? El templo cuenta con 6 cámaras en las que se guardan los objetos de valor. Estas salas se denominan cámaras A a F. El comité de la expedición abrió 5 de estas bóvedas con un esfuerzo considerable. Pero lo más extraño es que, a pesar de todos los esfuerzos de la tecnología existente, la misteriosa cámara B sigue sin abrirse. De este lado de la puerta, 2 cobras talladas te dan la bienvenida. La puerta funciona como una gran entrada. Puedes verla fácilmente, al igual que las puertas que conducen a otras cámaras. ¡Sorpresa! Los expertos han descubierto 2 puertas más detrás de la primera. La segunda puerta es de madera y la última es de hierro. Extrañamente, la última puerta estaba sellada y no tiene ningún medio de entrada. Ni cerrojos, ni picaportes, ni pestillos, nada. Al día de hoy, nadie sabe qué hay dentro de la cámara B. Los creyentes dicen que abrir la puerta contra su voluntad podría liberar cosas innombrables al mundo. Otros dicen que la cámara B esconde un túnel. Puede que no esté relacionado con las razones anteriores, pero el Tribunal Superior de la India ha ordenado que no se abran las puertas de la cámara B. Muy bien, en 2010, David Crespi, un ingeniero francés, visitó Machu Picchu. Descubrió una extraña puerta en uno de los edificios principales. Se encontraba en un camino estrecho que ni los turistas ni los arqueólogos utilizaban a menudo. David creía que se trataba de una entrada que los incas habían sellado por alguna razón. Se puso en contacto con los arqueólogos y las autoridades de inmediato. Le prometieron que comenzarían a investigar la zona en un futuro próximo y que le informarían de su posible descubrimiento. Pasaron los meses, pero no recibió ninguna noticia, ninguna respuesta a sus correos electrónicos ni llamadas. En 2011 encontró un artículo de Thierry Jamin sobre Perú. David se puso en contacto con él y le describió su hallazgo. Después de eso, Jamin y otros arqueólogos viajaron a Machu Picchu para investigar la puerta secreta. Llegaron a la conclusión de que, efectivamente, esa puerta era una entrada sellada por los incas. Los investigadores confirmaron la existencia de 2 entradas encontradas detrás de la famosa puerta. También crearon una representación en 3D de una escalera que conducía a la sala principal y a otra cámara. El análisis reveló varios espacios, entre los que se encontraba una amplia sala cuadrangular. Además, los georradares detectaron metales, que podrían ser objetos de oro y plata. Jamin y su equipo pensaron que este lugar era una cámara de la época prehispánica. Creían que la puerta había sido sellada por los incas para ocultar algo importante, como un enorme tesoro o algo no menos valioso. Jamin también afirmó que encontrar esta cámara podría conducir al descubrimiento de un mausoleo. Presentó una solicitud oficial a las autoridades peruanas para que le permitieran abrir las cámaras. Por desgracia, ni su solicitud ni las de otros arqueólogos han sido aprobadas hasta ahora. Las autoridades afirman que la apertura de esta puerta podría producir daños en otras partes del sitio arqueológico. Sin embargo, el uso de una cámara endoscópica ha confirmado la hipótesis de que los bloques de piedra de la entrada solo están ahí para cerrar el paso. No fueron instalados para sostener las estructuras internas del edificio. El tercer misterio se encuentra en Giza, Egipto. Los exploradores descubrieron 2 puertas secretas dentro de la Gran Pirámide. Hay 2 túneles, cada uno de unos 20 centímetros de ancho, que van desde las paredes norte y sur de la Cámara de la Reina. Pero los túneles están cerrados por bloques de piedra antes de llegar al exterior de la pirámide. Entonces, ¿a dónde conducen? Nadie sabe realmente el verdadero propósito de estos túneles. Algunos arqueólogos creen que estas puertas podrían esconder una cámara aún no descubierta. El egiptólogo Zahi Hawass ha explicado cómo se encontraron estas puertas por primera vez. Un robot diseñado para esta expedición fue enviado al interior de los pozos de la Cámara de la Reina para averiguar qué había allí. El equipo de investigación le agregó una cámara. Las imágenes revelaron que detrás de la puerta de piedra había otra puerta sellada. Los arqueólogos se entusiasmaron al ver esta puerta en lugar de un callejón sin salida. La estructura de la puerta de piedra bloquea perfectamente las demás puertas. Los expertos creen que es una increíble obra de ingeniería. Sin embargo, no es posible llegar a ella, ya que está detrás de un enorme bloque de piedra. Pero los arqueólogos están tratando de encontrar una manera de llegar a ella sin dañar otras partes de la estructura.
Estos nuevos descubrimientos solo han traído más preguntas en lugar de responder a las ya existentes. Los secretos siguen esperando a ser revelados. La última parada es el Taj Mahal, un monumento al amor. El emperador mogol Shah Jahan creó este monumento para honrar la memoria de su amada esposa, Mumtaz Mahal. El número total de puertas del Taj Mahal es tan grande que este video duraría días si nos pusiéramos a hablar de todas las habitaciones selladas. Los expertos creen que si alguien abriera estas puertas después de haber estado cerradas durante tanto tiempo, liberarían monóxido de carbono. Cuando este gas se encuentra con el mármol, forma carbonato de calcio. Y esto podría provocar la aparición de grietas en los minaretes del Taj Mahal. Además, una leyenda asegura que si estas puertas fueran abiertas, se desataría una terrible maldición desde las cámaras subterráneas del mausoleo. Y tenemos un bono traído desde Canadá, la puerta de la habitación 873. Se trata de una habitación del hotel Fairmont Band Springs, inaugurado en 1888. La historia es la siguiente. Hace décadas, alguien cometió un crimen en esta habitación. Tras la investigación, la administración del hotel la reformó y la alquiló. Pero se rumorea que otros huéspedes que se alojaron en la misma habitación más tarde también enfrentaron situaciones desagradables. Al parecer, oían ruidos extraños y la televisión no dejaba de parpadear. Se dice que la puerta de la habitación 873 ha sido sellada con ladrillos. Los huéspedes curiosos que escucharon estas misteriosas historias recorren el pasillo donde se encontraba la habitación y golpean las paredes para contactar con posibles fantasmas. ¿Cuál de estas puertas secretas te gustaría abrir? Estás de paseo por las empinadas montañas de Mammoth Lakes, California. El terreno no es nada amigable. La nieve helada dificulta tu marcha. En medio de la caminata ves algo fuera de lo común. A lo lejos hay cosas esparcidas por todo el suelo rocoso. Te acercas un poco más para tener una visión más clara y ves lo que parece ser restos de un avión. Estos restos pertenecían a un piloto que batió más de un récord. Steve Fossett. Las autoridades llevaban casi un año buscándolo. Nadie había logrado encontrarlo y explicar qué causó que su avión se estrellara. Parecía un vuelo fácil para un piloto experimentado. ¿Qué pudo haberle pasado? Verás, años antes de este trágico suceso, Fossett intentaba cumplir una hazaña mucho más arriesgada. Quería ser el primer piloto en dar la vuelta al mundo por su cuenta en un globo aerostático. ¿Te imaginas pasar 2 semanas en un pequeño espacio y solo para batir un récord mundial? Si te lo estás preguntando, esto es lo que necesitarías para volar alrededor del globo. Un buen sistema de navegación, un patrocinador rico y una resistencia implacable. Si bien los globos son el vehículo volador más antiguo, nadie antes de Fossett había logrado dar la vuelta al mundo con ellos. No creo que haya sido pan comido. Es el primer día del segundo intento de Fossett de dar la vuelta al mundo en globo. El año es 1997 y una multitud ansiosa se reúne en San Luis a la espera del despegue. El piloto entra en el estadio con una gran sonrisa. No tiene el aspecto de un aventurero que intenta lograr lo imposible, pero este es el viaje de su vida. Se ha entrenado para acostumbrarse a una altitud de 3.700 metros. Las condiciones son duras. Va a volar rodeado de nubes en una cabina no presurizada. Parece poco probable que llegue hasta el final, pero allá va. El globo se lanza al aire. La multitud debajo de él lo aclama y se despide. El viento de unos 5 nudos permite el despegue del globo. La primera noche uno de sus calentadores se rompe. Hace mucho frío fuera de la cabina, pero logra pasar la noche. El arma secreta de Fossett es el primer piloto automático de globos del mundo. Se siente muy solo y la necesidad constante de concentración hace que se canse muy pronto. Por la noche, enciende el piloto automático para dormir un poco, lo que enciende los quemadores en una secuencia programada por computadora y mantiene el globo en trayectoria de vuelo. Fossett debe despertarse y accionar los quemadores para cambiar la altitud. Después de 3 días, una primera victoria. Ha atravesado el océano. Vuela solo, pero un equipo lo acompaña en suelo firme. Se comunican principalmente a través de correos electrónicos enviados por satélite. Al final de la primera semana, el centro de control de misión recibe un mensaje alarmante de Fossett. Unas nubes se acumulan en el horizonte. Parece que el clima se está poniendo en su contra. Puede ver la tormenta desde el globo, pero no hay forma de predecir su intensidad. A pesar de los riesgos, Fossett está decidido a pasar a través de las nubes. Está volando a 300 metros sobre el suelo y sin visibilidad. De alguna manera logra atravesarlas.
Su vuelo continúa a través de Libia, Irán y la India. Parece que nada lo detendrá, pero ya está agotado. No sabe cuánto tiempo más podrá seguir volando. Dentro del globo las comidas son pequeñas raciones y usa una cubeta como retrete. Lamentablemente ha perdido mucho combustible al cruzar el Atlántico. A mitad de camino, en la India, el globo se estrella contra un árbol. Recorrió la asombrosa cantidad de 15.500 kilómetros desde San Luis hasta su lugar de aterrizaje. Steve no logró su objetivo, pero no se dio por vencido. Para alcanzar el éxito tendría que cambiar de estrategia. Su nuevo plan fue sobrevolar el hemisferio sur. Era la primera vez que alguien lo intentaba. Su idea era simple. En la parte sur del planeta, volaría principalmente sobre el agua. Esto lo ayudaría a viajar más rápido, ya que solo necesitaría el permiso de vuelo de 5 países a lo largo del camino. Si hubieras estado en tierra cuando Fawcett pasó volando, tal vez te habrías preguntado ¿qué era ese objeto volador en el cielo? Mientras sobrevolaba Ciudad del Cabo en Sudáfrica, más de 50 personas declararon haber visto extraños objetos voladores. Lamento arruinar su fantasía, amigos, pero solo se trataba de Fawcett y su globo. Su primer intento de dar la vuelta al mundo por el hemisferio sur casi sale bien. Tuvo suerte. Cuando llegó a Australia, tomó una corriente que lo ayudó a acelerar unos 115 nudos. Eso es 3 veces la velocidad de una gacela. La moral estaba alta. Fawcett había batido su récord al volar más de 21.700 kilómetros. Debajo de sus pies, el hermoso paisaje australiano estaba lleno de desiertos y lagos secos. Cruzó la costa australiana a las 20:22 hora local y su próxima escala prevista era Chile, a más de 12.000 kilómetros de distancia. Pero, una vez más, una enorme tormenta eléctrica se interpuso en su camino. Una vez que entró en ella, el globo demostró lo frágil que era. Los rayos y los fuertes vientos lo destrozaron. No lo lograría. Cayó al mar mientras el globo se incendiaba. Un equipo de rescate esperó hasta la mañana para ir a buscar a Fawcett, y un avión Hércules lo rescató en aguas abiertas. En su 6º intento, Fawcett logró dar la vuelta al mundo en un globo aerostático. El globo Spirit of Freedom aterrizó en Queensland, Australia, tras 2 semanas de vuelo alrededor del mundo. Voló a velocidades de más de 320 kilómetros por hora y recorrió más de 31.000 kilómetros. Lo había logrado. Era el primer piloto que cruzaba el mundo en globo por su cuenta. Sin embargo, no se detuvo ahí. Poco después de haber roto este récord mundial, se propuso hacer lo mismo en otro vehículo. Convenció a Richard Branson, el propietario de Virgin Atlantic, para que financiara un avión de propulsión a chorro único, más tarde llamado Virgin Atlantic Global Flyer. El 8 de febrero de 2005, el Global Flyer despegó con el objetivo de circunnavegar el trópico de Cáncer, de una increíble longitud de unos 37.000 kilómetros. Por suerte, o por puro ingenio, Fawcett batió otro récord mundial. Superó una importante pérdida de combustible al comienzo del vuelo y logró regresar a Salina, en Kansas, de donde había partido originalmente. ¿No sientes deseos de subir a un globo aerostático? Fawcett era un experto en aventuras aéreas y condiciones extremas. Por eso, su desaparición en las montañas de Sierra Nevada estuvo rodeada de misterio. ¿Qué pudo haber pasado para derribar a un piloto tan experimentado? El 3 de septiembre de 2007, Fawcett despegó de un rancho de Nevada con su avión monomotor, llamado Super Decathlon. Era un simple y tranquilo vuelo de un día que tuvo un final oscuro. Fawcett nunca logró regresar al rancho. Un equipo de búsqueda y rescate fue enviado para encontrar al piloto y su avión, pero regresaron con las manos vacías. No fue hasta un año después que un excursionista encontró algunas de las pertenencias de Fawcett cerca de Mammoth Lakes. Entonces, una búsqueda aérea localizó los restos del biplaza de Fawcett a una altura de 3.000 metros. El misterio fue resuelto con la ayuda de la tecnología, en la primera instalación con un túnel de viento hexagonal del mundo. Los expertos recrearon las condiciones meteorológicas del día del vuelo de Fawcett. Su plan era comprender si las corrientes descendentes de las montañas de Sierra Nevada podían haber derribado su avión. Con la ayuda de una réplica más pequeña hicieron un descubrimiento inquietante. Ese día la visibilidad era normal, pero las corrientes de viento hincharon el avión como una hoja.
Lo más probable es que una repentina corriente descendente haya desorientado a Foster. Estamos en Inglaterra, en el pueblo de Turville, y es 1871. Aquí, en una calle, puedes encontrar una casa muy particular. No es diferente de las demás, pero hay muchas personas alrededor de ella como esperando algo. Las puertas de la vivienda se abren y varios adultos salen. Se ven sorprendidos y dicen que todos los rumores resultaron ser ciertos. Una mujer sale al porche y les pide a otras personas que entren. Tú estás entre ellas. Entras, vas a la habitación y ves a una niña de 11 años durmiendo en una cama. Se ve pálida y delgada. A pesar de las conversaciones ruidosas en el cuarto, ella no se despierta. Su madre dice que han pasado 6 meses desde que se durmió. Sales de la habitación y las siguientes personas entran para ver a la niña dormida con sus propios ojos. Este es el relato sobre el sueño más largo de la historia. Este récord pertenece a una niña llamada Ellen Sadler, que estuvo dormida por 9 años. Nació en el pueblo inglés de Turville en la segunda mitad del siglo XIX en una familia numerosa. Ellen fue la hija número 12. Sus padres no eran ricos y trabajaban duro para llegar a fin de mes. Les enseñaron a sus hijos e hijas a ayudarlos desde pequeños y Ellen no fue la excepción. Cuando cumplió 11 años, se fue de casa para trabajar como niñera en un pueblo cercano. Mientras estaba lejos de su familia y rodeada de extraños, Ellen comenzó a sentirse mal. Le dolía la cabeza, sentía malestar y cierta somnolencia. Estos síntomas se volvieron tan severos que la niña ya no pudo trabajar bien. Regresó a su pueblo y sus padres la llevaron al hospital. Los médicos no sabían cómo ayudarla porque no podían diagnosticarla. Pasaron 18 semanas tratando de curar a la pobre pequeña, pero ella seguía enferma. Ellen fue dada de alta del hospital y después de regresar a casa experimentó fuertes dolores de cabeza y somnolencia que la hacían sentir cada vez peor. Y luego, un día, se acostó tranquilamente en su cama y se durmió. Y se despertó después de 9 años. Todo este tiempo la madre la cuidó, la alimentó con leche y té, pero la niña dormida empezó a perder peso y fuerza. Pronto todo el pueblo se enteró de la situación. La gente comenzó a llegar a su casa para ver este fenómeno inusual. La miraban, trataban de despertarla y les contaban a sus amigos sobre ella. La noticia de la niña dormida se extendió por todo el país. Ellen se había convertido en un espectáculo. Gente de toda Inglaterra llegó para ver a una persona que había estado durmiendo por varios años. Los visitantes llamaban a la casa donde vivía la familia la cabaña soñolienta. Hasta allí llegaron médicos y periodistas. Uno de estos, del Daily Telegraph, describió que el cuerpo de la niña se veía débil y demasiado blando. Sus pies estaban helados, sus labios azules y su respiración apenas se percibía. Parecía que la vida abandonaba lentamente su cuerpo. La familia recibía donaciones para el cuidado de su hija y por eso mucha gente pensó que todo era una puesta en escena. Por alguna razón la madre no permitía que un doctor se quedara con Ellen por mucho tiempo. Algunos decían que la mujer le daba pastillas para dormir todos los días para que no se despertara. Y alguien incluso afirmó que había visto a una niña consciente sentada junto a la ventana. Además, la madre rechazó la oferta de los doctores de realizar un examen médico en un hospital de Londres. Es poco probable que encontremos toda la verdad sobre este caso, ya que no hubo un diagnóstico oficial de los especialistas. Es posible que la niña haya caído en un coma o haya sufrido otra enfermedad desconocida para la ciencia del siglo XIX. Podría ser un trastorno crónico del sueño. Quienes lo padecen experimentan episodios incontrolables de somnolencia en los que pueden ir caminando por la calle y sentir sueño al punto de caer al suelo. Ellen creció en una familia numerosa y se acostumbró temprano al trabajo duro. Quizás la fatiga severa y la falta de sueño provocaron su narcolepsia. En cualquier caso, esta historia tuvo un buen final. Un día, Ellen Sadler se despertó. No recordaba lo que había sucedido y se sorprendió mucho cuando su familia le contó del sueño de 9 años. El crecimiento de la niña se desaceleró un poco y su vista empeoró, pero su salud general no era tan mala. Ellen se casó y tuvo 6 hijos. En 1911, a la edad de unos 50 años, falleció. Ahora veamos una historia completamente opuesta, sobre una persona que estableció el récord del mayor tiempo sin dormir. En enero de 1964, Randy Gardner, un estudiante de secundaria de 17 años, afirmó que permaneció despierto por varias semanas. El experimento comenzó en diciembre y finalizó en enero, y al final de ese tiempo se sentía bastante normal. Este hecho estuvo en el libro Guinness de Récords Mundiales y permitió a los científicos aprender mucho sobre la estructura del cerebro humano. Randy quería hacer un proyecto escolar de ciencias relacionado con el sueño. Para lograrlo tenía que permanecer despierto el mayor tiempo posible, y para esto un amigo tenía que asegurarse de que así fuera. Al principio todo salió bien. El amigo de Randy llevaba un diario donde registraba los más mínimos cambios en el cuerpo del sujeto.
Randy aguantó fácilmente los primeros 2 días, estaba constantemente de pie y no iba a la cama. Pero después de 3 días, sus habilidades cognitivas y sensoriales comenzaron a decaer. El cuarto día, Randy se sintió enfermo, caminaba por la casa y olía frutas cítricas. El olor a limones y naranjas lo ayudaba a soportar su mala condición. Durante el día, Randy jugaba al baloncesto y a los bolos con sus amigos. Las noches eran aburridas porque el chico no sabía qué hacer, pero aún así no se iba a la cama. Pasó una semana y Randy mostró excelentes resultados en el baloncesto. Sus habilidades físicas no habían cambiado y su habla era clara y lógica. En ese momento, los noticieros de todo el país hablaban de Randy y su experimento. Se convirtió en una celebridad, lo que también lo ayudó a mantenerse despierto. Los científicos fueron a ver a Randy y con la ayuda de preguntas de matemáticas probaron sus habilidades intelectuales. Sin embargo, en estas pruebas mostró malos resultados. Estaba resolviendo un ejercicio de matemáticas y de repente se olvidaba de lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo. Los científicos escaneaban su cerebro y registraban los datos de actividad. Luego, el 8 de enero de 1964, a las 2 a.m., Randy rompió el récord anterior. Estuvo despierto por 264 horas. Los científicos colocaron electrodos en su cabeza cuando se durmió y observaron la actividad cerebral. Randy se despertó después de unas horas de sueño para ir al baño. Después, volvió a acostarse y se levantó 14 horas después para ir a la escuela de muy buen humor. Todos estaban conmocionados, parecía que este experimento no había tenido consecuencias negativas. Randy continuó estudiando como antes, jugando baloncesto y pasando tiempo con sus amigos. Los científicos estudiaron los resultados de la investigación y descubrieron que el cerebro de Randy, de hecho, sí durmió durante ese tiempo, gracias a algo llamado microsueño. Y lo curioso sobre esto es que la persona que lo experimenta puede ni siquiera darse cuenta de que técnicamente está dormida. Pasaron varios años, todos se olvidaron del experimento y Randy creció. Un día, un reportero recordó el suceso y lo entrevistó. Randy admitió que el experimento no había pasado sin dejar secuelas. Durante muchos años experimentó un insomnio severo que lo volvía loco, por lo que dedicó mucho tiempo y esfuerzo a superar esta enfermedad. Por fortuna logró ajustar su régimen de sueño. Randy dormía 6 horas al día, lo cual era suficiente. Ahora, repetir este experimento es una mala idea. Incluso 2 días sin dormir causan un gran estrés en el cuerpo. Durante miles de años, las personas han sobrevivido al hambre y a condiciones laborales complejas. Nuestro corazón está entrenado para experimentar grandes cargas y nuestro cuerpo puede sobrevivir en situaciones difíciles, pero nunca hemos tenido que luchar contra la falta de sueño en toda la historia de la humanidad. La evolución no nos ha enseñado a soportar noches de insomnio sin dejar consecuencias, por eso es perjudicial para nuestra salud. En el noreste de Tailandia, una familia de enormes ballenas de piedra nada por el bosque. No son ballenas reales, por supuesto. En realidad, son parte de una formación rocosa de 75 millones de años. Hace mucho tiempo, esta parte de Tailandia era solo un desierto. Los movimientos de la corteza terrestre empujaron la piedra arenisca hacia arriba, creando estas fascinantes montañas. Al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pasar el día recorriendo la red de senderos, este hito está volviéndose cada vez más popular entre los turistas. Una vez que llegues a la espalda de una de las ballenas y mires el interminable mar verde que hay debajo, sabrás por qué. En estas caminatas encontrarás cascadas, una amplia variedad de plantas y animales exóticos, y desde la cima, incluso puedes ver directamente el país vecino, Laos. Sus formas parecen ballenas nadando juntas. No es de extrañar que este lugar se llame 3 ballenas de roca. ¡Wow! ¡Qué manera de ver Tailandia! En el lomo de una ballena de piedra gigante. Mientras se excavaba en una mina canadiense en marzo de 2011, un trabajador hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró con un espécimen de nodosaurio casi perfectamente conservado. Este dinosaurio extinto pesaba cerca de 1.360 kilogramos y llegaba a crecer hasta 5,5 metros de largo. A pesar de tener más de 110 millones de años, el nodosaurio estaba tan bien conservado que podía verse claramente la armadura pesada y la piel escamosa que lo cubría. Hizo falta casi un año entero de arduo trabajo para descubrir el increíble hallazgo. El fósil finalmente se dio a conocer en un museo canadiense en 2017. Inesperadamente, el análisis de la piel mostró un sombreado que podía significar que el nodosaurio pudo haber sido capaz de camuflarse como los geckos y las polillas de hoy en día. Esto se suma a las espinas y escamas que ya lo convierten en un tanque ambulante. Aún en estudio hoy en día, este nodosaurio podría pasar a ser uno de los fósiles más importantes descubiertos en mucho tiempo. Los detalles que aporta podrían ayudarnos a descubrir aún más misterios del pasado. El manuscrito Voynich es el documento más misterioso del mundo. Desde su descubrimiento en 1912,
Ha sido un completo misterio para todos los que lo vieron. Está muy ilustrado con extrañas imágenes de plantas alienígenas, objetos desconocidos y los símbolos del zodíaco, pero el aspecto más interesante es su escritura. El lenguaje utilizado en el texto es completamente indescifrable. Nadie sabe lo que dice, quién lo escribió o dónde fue escrito. Ni siquiera sabemos si era un lenguaje funcional real o si fue creado para este texto. Los dibujos de diferentes plantas son igualmente intrigantes. La mayoría de las plantas del manuscrito pueden identificarse como plantas, pero no coinciden con ninguna especie conocida. Un profesor de lingüística aplicada en Inglaterra afirmó haber descifrado algunos de los caracteres del libro. Pero no hemos logrado descubrir más información sobre este misterioso texto. Y si alguna vez vas a Australia, no olvides visitar los cráteres misteriosos de Queensland. A medio camino entre Bundaberg y Gingin se encuentra uno de los hallazgos más desconcertantes de ese país, y eso es decir mucho. En 1971, el sitio pertenecía a un agricultor que cultivaba calabacines y papas. Mientras el granjero intentaba expandir su granja, golpeó grandes rocas en los campos mientras araba. Cuando miró más de cerca las rocas en su camino, encontró fósiles marinos y algunos cráteres extraños. El agricultor transmitió sus hallazgos a profesores de geología, quienes se dispusieron a investigar las formaciones. Cuando los geólogos comenzaron a excavar en la zona, descubrieron una enorme capa de arenisca y una mancha ocre que estaba completamente cubierta de cráteres. Había 35 cráteres en total, y se estima que la capa de roca tiene cerca de 25 millones de años. Los científicos que estudian este misterio creen que las fuentes termales, la actividad oceánica anterior y los meteoros son los principales sospechosos detrás de los cráteres. Y me gustaría saber sobre los personajes por los que llamaron a esas ciudades Bundaberg y Gingin. Vaya nombres divertidos. Ahora, el mecanismo de Anticitera es una especie de computadora antigua que todavía desconcierta a los científicos con su extraordinario diseño. Hace unos 2000 años, un barco griego se hundió frente a la costa de la isla de Anticitera. Los restos fueron descubiertos en 1900 y los buzos rescataron algunos de sus artefactos antiguos. Cuando los arqueólogos comenzaron a clasificar los descubrimientos, se encontraron con un objeto que no parecía encajar con nada más. Los restos eran antiguos, pero encontraron un dispositivo increíble que parecía demasiado avanzado tecnológicamente. La máquina funcionaba como una calculadora, lo que le permitía al usuario seguir el tiempo, los movimientos de las estrellas, los eclipses, las fases lunares e incluso las cuentas regresivas para eventos como los Juegos Olímpicos con una precisión asombrosa. Este nivel de tecnología es casi imposible de explicar, proviniendo de un antiguo naufragio griego. Ningún mecanismo se acercaría a la máquina hasta el siglo XIX, cuando empezaron a fabricarse relojes con engranajes en Europa. ¿Cómo se creó el dispositivo hace tanto tiempo, 1400 años antes de su época? ¿Podría el hundimiento de Anticitera y la pérdida de la calculadora haber frenado el desarrollo de la tecnología por cientos de años? Mientras tanto, las montañas del Cáucaso, cerca del Mar Negro, son una de las pocas áreas de Europa que no han experimentado mucho impacto humano. A pesar de que se les dice caucásicas a la mayoría de las personas de piel blanca del mundo. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado muchas estructuras megalíticas antiguas en el área. Las estructuras similares a casas, conocidas como dólmenes, contienen joyas, herramientas de bronce y cerámica variada. Los arqueólogos no saben quién las construyó, por qué las construyeron o cuál es su verdadero propósito. Las piedras eran dos rocas unidas por una piedra grande como techo, o piedras más pequeñas apiladas como paredes, con una apertura en un lado. Incluso se han encontrado tapones de piedra para sellar todo lo que está adentro. Lo que es aún más extraño acerca de estas formaciones es que no solo se encuentran en el Cáucaso, las hay en todo el planeta. En Australia, Corea del Sur, Colombia, África e incluso Francia. Se desconoce su propósito, por lo que todo lo que los científicos pueden hacer es especular. El descubrimiento de 1974 de la tumba del primer emperador de China está bien documentado. ¿Quién podría olvidar el hallazgo de 8,000 guerreros de terracota que protegían la entrada? La mayoría de las estatuas son guerreros, cada uno con sus propias expresiones faciales únicas. Incluso hay caballos y carros de terracota de tamaño completo solo para protección adicional.
Lo que no se sabe es que aún no se ha ingresado a algunas áreas de la tumba. Los arqueólogos son muy reacios a abrir el sitio porque toda el área es un poco inestable. Puede que haya algo asombroso en el interior, pero nadie quiere arriesgarse a perder una parte increíble de la historia. Eventualmente los investigadores enviarán pequeños robots a las tumbas sin abrir para hacerse una mejor idea de lo que hay adentro. Hasta entonces, los arqueólogos tienen que esperar un poco más para conocer sus secretos. En el sur de Costa Rica, la gente ha descubierto una colección de misteriosas esferas de piedra. Hay más de 300 esparcidas por el paisaje, y algunas miden casi 2,1 metros de ancho. Nadie conoce su propósito ni cómo se produjeron. Una cosa que sí sabemos es el material del que fueron hechas: gabbro, una roca volcánica. Tallar las piedras en sus formas esféricas perfectas habría requerido mucho tiempo y esfuerzo. Los investigadores creen que podrían haber sido creadas por un grupo ahora extinto, sin apenas utilizar herramientas. La mejor teoría es que usaron piedras pequeñas para cincelar los bordes de las rocas, antes de usar arena para alisar los lados. Algunos piensan que tienen un propósito astronómico, o incluso que se usan como marcadores para señalar el camino hacia algo, pero ya nadie lo sabe. Su significado se perdió con la civilización que las creó. Y frente al extremo sur de Japón, a 120 kilómetros de Taiwán, se encuentra la formación de Yonaguni. Un buceador local notó por primera vez estas formaciones en 1986, mientras buscaba nuevos sitios de buceo para llevar a los turistas. Al ver los grandes escalones que se asemejaban a una pirámide, pensó que había descubierto una ciudad submarina. Algunos arqueólogos creen que las estructuras podrían haber sido signos de una legendaria civilización pacífica, como la Atlántida, que desapareció bajo las olas hace miles de años. También hay informes de marcas en la piedra, lo que sugiere trabajo de cantera. Algunas personas incluso afirmaron que había imágenes descoloridas de humanos y animales talladas en la piedra. Sin embargo, nada de esto está respaldado por mucha evidencia. La mayoría de los expertos creen que la formación es natural y se ha exagerado la simetría de las rocas. No son tan perfectas como se informó y parece ser roca sólida y natural, en lugar de bloques tallados. En otras palabras, el parecido con una civilización hundida es solo una coincidencia. Los arqueólogos creían que podrían haber encontrado en Turquía la arquitectura más antigua conocida de todo el mundo, de más de 10.000 años, según expertos. Estos monolitos, que se encuentran en un área que solía ser el hogar de antiguas comunidades agrícolas y que alcanzaban los 5,5 metros de altura, probablemente se usaban para eventos sociales y rituales. Sin embargo, no se sabe mucho sobre ellos. Estas grandes estructuras de piedra parecen tener forma humana, con imágenes de animales talladas en ellas. Cerca de allí, los investigadores han encontrado indicios de viviendas, lo que sugiere que estos asombrosos monumentos podrían haber señalado el inicio del movimiento hacia la civilización moderna. Los artefactos Quimbaya son uno de los objetos más interesantes jamás encontrados. Lo más curioso de ellos es lo mucho que se parecen a los aviones modernos. Son tan aerodinámicos que los científicos modernos creen que incluso podrían haberse usado como planos para un avión funcional. En 1994, dos ingenieros aeronáuticos crearon modelos a mayor escala de estos artefactos. Demostraron que los diseños vuelan, con un poco de ayuda de los motores modernos. Lo que es realmente sorprendente es que estos objetos posiblemente sean miles de años más antiguos que el primer avión de los hermanos Wright. Otro de los fascinantes misterios de nuestro mundo. Hola, valiente visitante, y bienvenido a la exhibición de lo siniestro. Pero cuidado, esta será una experiencia escalofriante para ti. Ni siquiera Sabrina la bruja pudo con estas fotos. Ahora, si tienes lo que se necesita para saltar al túnel de las rarezas, comencemos. La primera foto te transportará a Belfast, de 1900. Muestra a 15 mujeres que eran trabajadoras en una fábrica de lino. Si calculamos cuántas manos tienen 15 personas, serían 30, ¿no? Pero mira bien la foto y verás que hay una mano extra que no le pertenece a ninguna de las chicas de ahí. Todas están dispuestas en filas con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos debajo de los brazos. Solo hay una excepción, y es la mujer que está en la segunda fila, con una mano en la cadera y la otra a un lado. Era una rebelde. Pero la misteriosa mano en posición de garra no es suya ni de alguien que esté cerca de ella.
En realidad, está descansando sobre el hombro de una chica al otro lado de la misma fila, y no hay nadie más a quien la mano pueda pertenecerle. Aunque tiene un siglo de antigüedad, la fotografía apareció por primera vez en internet en el 29 de abril del 2016. Fue enviada a un sitio web por una mujer llamada Linda, quien identificó a la chica con la mano en el hombro como su abuela, Ellen Donnelly. Pero ella nunca comentó a quién podría pertenecer esa mano. Lo que es aún más extraño es que no hay evidencia alguna de que la foto haya sido alterada digitalmente. Entonces, ¿de dónde vino esa mano solitaria? El Photoshop no existía en esa época, pero esto no significa que los fotógrafos no tuvieran las habilidades necesarias para editar sus fotos. Aunque no era posible agregarle una mano a una foto, seguramente podían eliminar objetos o personas no deseadas simplemente cortándolos con unas tijeras. Luego, los fotógrafos dibujaban lo que querían que estuviera en la imagen con lápiz o carboncillo. También podían combinar múltiples negativos para crear una sola imagen. Hay una respuesta más sobre el origen de la mano. Aunque la fotografía instantánea ya existía en el siglo XX, algunos fotógrafos todavía usaban la técnica de exposición prolongada para captar el momento. Entonces, es posible que mientras se tomaba la foto, la mujer de atrás en un comienzo haya puesto sus manos sobre Ellen y luego haya decidido cruzar los brazos, por lo que esta foto aterradora puede haber sido tomada con una cámara de larga exposición. Entonces puedes tranquilizarte, ya que no era dedos, la mano que vivía con los locos Adams, la que aparece en esta imagen. En nuestra segunda foto, verás a una joven sosteniendo una aparición brillante entre sus manos. Casi podría hacerte creer que la magia es real, pero siento decepcionarte, porque no está haciendo el hechizo Expelliarmus. La mujer de la foto es Marthe Beraud, nacida en Francia, que luego cambió su nombre a Eva Carriere. Vivió entre 1886 y 1943. Era una medium fraudulenta. Afirmaba tener habilidades psíquicas que le permitían comunicarse con personas que habían pasado al otro lado, por lo que hacía que sus espíritus se materializaran. En ese entonces, los médiums mentirosos seguían un procedimiento estándar durante sus sesiones. Entraban en un armario instalado en la habitación para simular concentrarse y poder usar sus poderes a plena capacidad para generar ectoplasma. Cuando no se usa en el contexto de la biología celular, el ectoplasma es un término que se refiere a una sustancia imaginaria que sale del cuerpo del médium. Entonces puede tomar la forma de una cara, una mano o incluso todo el cuerpo de la persona a la que se llama de vuelta a la vida. Eva Carriere es una de esas médiums deshonestas que usaban papel masticado y caras recortadas de revistas y periódicos para hacer ectoplasma falso. Esta foto suya, tomada en 1912 por el investigador parapsicológico alemán Albert von Schrenck-Notzing, la muestra en acción durante una de estas engañosas sesiones de espiritismo. Pero conocer la historia completa no cambia el hecho de que esta foto nos puede poner los pelos de punta. Lo que es aún más increíble que la foto en sí es el hecho de que pudo convencer a grandes hombres como Sir Arthur Conan Doyle, el autor de la serie de misterio Sherlock Holmes, de que era real. Sin embargo, te alegrará saber que no pudo engañar al ilusionista y escapista Harry Houdini, a quien, a diferencia de Sir Arthur Conan Doyle, pensó que sus actuaciones no eran más que trucos de magia. Los búhos de la tercera foto no son de Hogwarts y no están aquí para traerte tu carta de aceptación. Esta foto fue tomada en la década de 1920 afuera de la Manchester Grammar School, que fue fundada en 1515 por un hombre llamado Hugh Oldham. Y él es la razón por la que estas personas visten extraños disfraces de búho mientras marchan. Hugh Oldham nació en Manchester. No era un erudito a pesar de haber asistido a las universidades de Oxford y Cambridge. Bueno, la matrícula era más barata entonces. Sin embargo, estaba en el servicio real y gracias a sus habilidades administrativas fue favorecido con títulos importantes. Eso es lo que realmente lo ayudó a alcanzar altos cargos y convertirse en una figura poderosa e influyente. A través de sus nuevos deberes, pudo lograr una gran riqueza, que luego usó para financiar la escuela. El lema de la escuela de Oldham, que está escrito en su escudo de armas, es la frase en latín Sapere Aude,
que se puede traducir como atrévete a ser sabio. Hasta el día de hoy la escuela tiene el mismo lema, pero la elección del búho no simboliza la sabiduría como se podría pensar. El búho es la insignia del Manchester Grammar School. Lleva una pancarta con la palabra dumb. Si lo lees como se leería un pictograma, por supuesto, en inglés, porque, bueno, estamos hablando de un lugar en el Reino Unido, llegarás a Old Dumb, que en realidad es una referencia a Hugh Oldham. Si miras la cresta de la ciudad de Oldham, verás que es muy similar a la de la escuela. Esta elección se hizo para reflejar la pronunciación de Oldham en el acento local, que es Oldham. En consecuencia, rendir homenaje a su padre fundador es la razón por la cual la mascota de la escuela y la ciudad es el búho, que, como ya habrás adivinado, se dice owl en inglés. Entonces, ten la seguridad de que no está sucediendo nada siniestro ni extraño en esta foto. ¿Qué tal algo dulce después de todas estas cosas espeluznantes? La cuarta foto nos muestra a un niño inocente cuyos ojos gritan ¡ayúdenme! Pero no te preocupes, no lo está sosteniendo nadie aterrador. La criatura en la que parece estar sentado es en realidad su madre. A esto se le llamaba fotografía de madre oculta, y era en realidad muy común en la época victoriana. En la década de 1840, la única forma en que las personas podían tomarse fotos era con una cámara de daguerrotipo, que fue la primera cámara fotográfica desarrollada para uso comercial. Estas cámaras tenían tiempos de exposición que iban desde decenas de segundos hasta varios minutos. Entonces, uno tenía que permanecer perfectamente quieto durante todo ese tiempo para obtener una imagen clara. Pero, como puedes imaginar, no era fácil que un niño se quedara inmóvil durante tanto tiempo. Y tampoco podías decirle, haz una pose, a un bebé. Entonces, esta es la razón por la cual nació la técnica de la madre oculta. Los niños eran fotografiados con sus madres presentes, pero mami tenía que estar escondida dentro del marco para lograrlo. A menudo se paraban detrás de las cortinas, debajo de capas o mantas, o actuaban como sillas. A veces los fotógrafos eliminaban la parte de la fotografía donde se veían las mamás. ¡Qué penurias las que tenían que pasar sus madres por sus hijos! Bueno, eso no ha cambiado. Algunas de las fotos resultaban bastante bien, pero muchas de ellas terminaban pareciendo una pesadilla. Esta técnica se siguió utilizando hasta la década de 1920, pero a medida que las cámaras se volvieron más rápidas, las mamás ya no tenían necesidad de esconderse. Al menos hasta que las fotobombas se convirtieron en algo. Es invierno de 1980. Estamos en el pequeño pueblo de Lengby. Jean Hilliard, de 19 años, conduce a casa después de verse con un amigo. Toma un atajo y gira hacia un camino congelado y resbaladizo. En la oscuridad, pierde el control del auto. El vehículo se estrella contra una zanja. Luces de emergencia, nevada, noche y helada fuerte. Jean sale del vehículo. Lleva solo un abrigo ligero de invierno, guantes y botas vaqueras. La temperatura del aire es mucho más baja que en un congelador. Ella está segura de que su amigo vive cerca, así que va por ese camino. Sube una colina alta y se da cuenta de que ha tomado la ruta equivocada. Parece que se ha perdido. La chica deambula un par de kilómetros más hasta que ve la casa de otro amigo en la distancia. Helada, camina hacia allí. Entonces, todo se vuelve negro. Jean pierde el conocimiento. A la mañana siguiente, el ganadero Wally Nelson se despierta de muy buen humor. Es la temporada de vacaciones. Hay una especie de cuento de hadas de invierno fuera de la ventana. Sale de su casa y encuentra el cuerpo de Jean Hilliard tirado a pocos metros de su porche. Wally se acerca a ella, la sacude y se horroriza. Su cuerpo está rígido y frío como madera congelada. Sus ojos están abiertos y no se mueven. Su cabello se ha congelado. Simplemente no parece viva. Pero Wally ve que todavía respira. Jean ha logrado sobrevivir. Él quiere subirla a su auto para llevarla al médico, pero el cuerpo de la chica no se dobla y no cabe en el coche.
Se siente como una estatua. Consigue un auto más grande y va al hospital lo más rápido que puede. Los médicos se llevan a Jean, pero no creen que tenga ninguna posibilidad de sobrevivir. Su mano está tan dura y congelada que ninguna aguja puede penetrarla. Una temperatura baja, ojos vidriosos y músculos tan duros como una piedra son los resultados del modo de emergencia. Su cuerpo ha dirigido toda la sangre a los órganos vitales para garantizar su funcionamiento. Es por eso por lo que otras partes de su cuerpo se ven sin vida, y su piel y músculos no reaccionan a nada. Los médicos deciden ponerle almohadillas térmicas para calentarla. Su familia espera por su recuperación, pero en este momento, todo lo que pueden hacer es esperar. La congelación es peligrosa, porque todo ese líquido congelado comienza a expandirse. Llena una botella pequeña con agua y ponla en el congelador por unas horas. Luego sácala y verás que parece haberse expandido o incluso agrietado debido al aumento de volumen del líquido. Lo mismo sucede dentro de nuestros cuerpos. Estamos formados por casi un 70% de agua. Cuando se congela, sus partículas se convierten en cristales de hielo y desgarran las membranas celulares. Los fragmentos de hielo pueden estirar y destruir los tejidos. Esto se llama congelación. Además, nuestro cuerpo puede ralentizar todos los procesos internos en condiciones de frío extremo para ahorrar fuerza y energía. El corazón late más despacio y los pulmones dejan de consumir mucho oxígeno. El metabolismo se ralentiza. Eso sucedió con Jean, y tal vez fue lo que le salvó la vida ese día. Estuvo tumbada en la nieve con heladas severas durante unas 6 horas. Pero, ¿por qué las partículas de hielo no comenzaron a destruir sus membranas celulares? ¿Cómo soportó su cuerpo tal daño y logró sobrevivir? De vuelta en el hospital, los médicos están felices de ver a Jean mejorar. La sangre caliente se esparce a través de los vasos helados y le devuelve la vida a su cuerpo. Sorprendentemente, los cristales de hielo no han dañado sus músculos ni su piel. Unas horas más tarde, la chica recupera el conocimiento. Al mediodía comienza a hablar. Jean no sabe lo que le pasó. Recuerda caminar a la casa de su amigo y luego despertarse en el hospital. Lo que más le preocupa en este momento es que el auto de su padre esté en algún lugar en una zanja. Resulta que la chica cayó y se arrastró hasta la casa de Wally Nelson, pero no lo recordaba. Aparentemente, su cerebro activó el instinto de supervivencia esa noche. Por desgracia, no logró gatear los últimos metros. Jean se desmayó en la puerta y permaneció allí durante 6 horas. Los médicos examinan a la chica y descubren que está completamente sana. Pronto es dada de alta del hospital. Pero este caso no fue único. El profesor de medicina de emergencia David Plummer dijo que había visto alrededor de 12 casos similares en los últimos 10 años de pacientes que lograron sobrevivir a una congelación severa. Jean regresa a casa y descubre que se ha hecho famosa. Escriben sobre ella en los periódicos, quieren entrevistarla y filmar documentales. Su caso ha llamado la atención de muchos médicos de todo el mundo, pero nadie ha podido averiguar exactamente cómo logró sobrevivir. En el caso de los humanos, estas recuperaciones parecen un milagro, pero muchas criaturas del mundo natural pueden adaptar sus cuerpos a condiciones extremas. Una de ellas es la rana de árbol. Estos animales viven principalmente en zonas templadas y tropicales de Eurasia. A veces, tienen que lidiar con el clima frío. Su cuerpo inyecta glucosa en el torrente sanguíneo cuando sienten que se están congelando, y el contenido de sus células se convierte en jarabe. El azúcar reduce el punto de congelación del agua. Así, las ranas arborícolas se han adaptado a tales condiciones. El agua fuera de sus células puede congelarse. Sus cuerpos pueden ponerse tan duros como cubos de hielo, pero están vivas y sintiéndose genial. Luego, cuando hace más calor, se recuperan por completo. La sangre llena su cuerpo y pone todos sus músculos en movimiento. Pero uno de los animales más sorprendentes que pueden soportar temperaturas bajo cero es el pez de hielo. Es transparente, similar a una medusa. Nada en las oscuras y frías aguas antárticas. El pez de hielo se siente cómodo allí debido al anticongelante en su sangre. Más precisamente, es una sustancia única que es como un anticongelante. Este líquido no permite que las células, los órganos y el cuerpo del animal se congelen. No hay glóbulos rojos que transporten oxígeno en la sangre de este pez, y es el único vertebrado con tal superpoder. Hay organismos en nuestro planeta que utilizan el frío para prolongar su vida.
Científicos han encontrado algunos de ellos en el hielo de Siberia. Esas son criaturas multicelulares microscópicas, como pequeños gusanos que pueden vivir en un congelador durante unos 10 años. Pero los gusanos de Siberia tenían unos 24.000 años. Los científicos los transportaron al laboratorio y los descongelaron. Estos cobraron vida y comenzaron a multiplicarse inmediatamente después de todos esos siglos de sueño. Sus cuerpos pueden entrar en criptobiosis. Esto se produce cuando un organismo completamente congelado tiene funciones vitales mínimas. Un análisis mostró que los gusanos podían permanecer en este modo durante decenas de miles de años. Y hay muchos de esos animales en nuestro planeta. Además, estas criaturas son unas de las más resistentes a la radiación. Son prácticamente invulnerables. Pero volvamos a nuestra historia. Es posible que el cuerpo de Jean Hilliard entrara en una criptobiosis breve. Tal vez había algún líquido que no se congelaba en la sangre de la chica. Pero nadie lo sabe con seguridad. En estos días tiene un trabajo común y casi no recuerda ese día. Una investigación adicional sobre este tema puede ayudar a los científicos a crear medicamentos especiales que pueden ayudar en las temperaturas bajo cero. Imagínate, podrías salir con seguridad en el invierno usando una camiseta y un par de pantalones cortos. Saldría vapor de tu cuerpo y el hielo bajo tus pies se derretiría. Te sentirías caliente por dentro. Un sueño, tal vez. Pero siendo realistas, los fabricantes de abrigos de invierno, por supuesto, nunca lo permitirían. Es 1875. Hay 38 estados en los Estados Unidos. La reina Victoria gobierna el Reino Unido. La Torre Eiffel no se construirá hasta dentro de 12 años. El Empire State Building no hasta dentro de otros 50. La esperanza de vida media para una mujer del siglo XIX es de unos 45 años. Una mujer, nacida este año, casi triplicará eso. Se llama Joan Louis Calment. Nació el 21 de febrero en Arles, Francia, justo al principio del auge industrial mundial. Tenía 1 año cuando se inventó el teléfono. El fonógrafo le siguió 2 años después, luego el automóvil, la radio, la TV, la computadora e Internet a lo largo de las décadas. Para cuando se fundó Microsoft, Calment ya tenía 100 años. Cuando se inventó el primer teléfono inteligente tenía 117 años. Una mujer viva en los 90. Tal vez durante tu tiempo de vida podía recordar cuando las velas se usaban para iluminar las casas. Ella conoció un mundo sin aviones ni naves espaciales. Los hermanos Wright emprendieron el vuelo cuando Calment ya era una mujer adulta a los 28. Cuando la primera persona fue al espacio ella tenía 86 años. Madame Calment tiene el récord mundial de la persona más longeva de la historia. Vivió por 122 años y 164 días. ¿O no? A la edad de 21 años, Jean se casó con Fernand. En ese momento, ella usaba largos vestidos de fantasía, con su pelo en elegantes recogidos. Las mujeres victorianas no usaban pantalones cuando Jean era una joven adulta. En 1898, Jean dio a luz a su única hija, Yvonne. Cuando su hija tenía 30 años, ella y su madre comenzaron a usar trajes a la medida, una tendencia iniciada por Coco Chanel en los años 20. Joan sobrevivió mucho a principios del siglo XX, pero lo peor llegó en 1934. Su hija Yvonne falleció a los 36 años. En 1942, Jean perdió a su marido Fernand. En 1963, la mujer de 88 años se quedó sola. Había sobrevivido a todos sus herederos. Sin nadie a quien entregarle el enorme departamento de la familia, hizo un trato con su notario, Monsieur Raffray, en 1969. Jean acordó que Raffray le pagaría 2.500 francos al mes, que equivale más o menos a lo mismo en dólares estadounidenses de hoy, por el resto de su vida. Una vez que ella se fuera, él se quedaría con el departamento. Suena como un buen negocio para hacer con una persona de 94 años. Pero ella también terminó sobreviviéndolo a él. Su viuda continuó con los pagos hasta la muerte de Jean en 1997. En total, debido a que Madame Calment había vivido tanto tiempo, los Raffrays terminaron pagando 11 veces más de lo esperado. Se considera una de las peores inversiones jamás hechas. Mucha gente notó que Jean siempre estaba llena de energía. Se veía y actuaba de 20 o incluso 30 años más joven que su edad. Surgió una teoría de que Jean era de hecho su hija Yvonne. Y fue entonces cuando todo el misterio comenzó. Un grupo de científicos decidió comprobar si la extrema longevidad de Jean era real. Para ellos, su caso era demasiado extremo y único para no ser escrutado.
Coleman afirmó que era su dieta saludable y actividad física. Nadaba, jugaba al tenis e incluso andaba en bici hasta los 100 años. También lo atribuyó a su estilo de vida despreocupado y libre de estrés. Nunca tuvo que trabajar un día en su larga vida. Esos escépticos piensan que en las fotos donde aparece con 110 años, en realidad no tiene más que 90. Un experto en envejecimiento examinó de cerca las imágenes de la supercentenaria. No notaron ningún signo de fragilidad relacionada con la edad, lo cual es típico de personas que viven hasta los 100 años, y mucho menos 2 décadas más que eso. Un matemático incluso estudió su genealogía e hizo una ecuación que mostraba las escasas posibilidades de que alguien de la familia viviera tanto tiempo. Investigando el curso de la increíblemente larga vida de John, los científicos dudaron de por qué nunca mencionó varios eventos significativos que supuestamente vivió. Uno de los principales fue el brote masivo de cólera en 1884. Ella habría tenido 9 años, bastante mayor para recordar algo así. Yvonne ni siquiera había nacido todavía. También había preguntas sobre sus documentos. Su credencial de los años 30 decía que su pelo y sus ojos eran extremadamente oscuros, casi negros. Pero al final de su vida, sus ojos eran grises y había tenido el pelo castaño antes de que se volviera completamente cano. Es cierto que en un 10 o 15% de las personas los ojos pueden aclararse con la edad, ya que los pigmentos del iris se degradan. Pero para la mayoría de la gente, los ojos se oscurecen con los años porque la melanina se acumula en el iris. Pero también había un problema con la altura. John medía 1,5 metros. Yvonne era un poco más alta, alrededor de 1,52 metros. A los 114 años de edad, John todavía medía 1,5 metros. Su altura no había cambiado ni un centímetro. Extremadamente raro, ya que la gente se encoge a medida que envejece, porque el cartílago entre las articulaciones se adelgaza. Por muchos años, John se las arregló para pasar desapercibida. Se mudó a un asilo en 1985, cuando tenía 110 años. Ningún periódico de Arles había mencionado a ninguna centenaria que celebrara su cumpleaños número 100 10 años antes. Madame Coleman no se hizo tan famosa hasta 1988. Hubo una celebración de los 100 años desde que Vincent Van Gogh se alojó en el Arles. John dijo a los periodistas que había conocido al famoso artista cuando él estaba en la ciudad. Ella tenía 13 años en ese momento. Luego apareció en un documental llamado Vincent y yo en 1990. Solo 5 años después, ahora con 120 años, Coleman consiguió el récord mundial de la persona más vieja que jamás haya vivido. Pero por alguna razón, ella confundía a su marido y a su padre en sus historias. Primero mencionó que la tienda de su familia pertenecía a su padre, pero de hecho pertenecía a Fernand, el marido de John. El padre de John, Nicolas Coleman, era un constructor de barcos, nunca dirigió ninguna tienda, lo que tendría sentido si fuera Yvonne la que contara y se equivocara con esta historia. Su padre era el que fue dueño de la tienda. Una cosa más que no encajaba. John mencionó varias veces que una mujer llamada Marta la llevaba a la escuela. Según los registros, una Marta trabajaba para los Coleman, pero era 10 años más joven que John. Es imposible que ella llevara a la pequeña John a la escuela, aunque fácilmente podría acompañar a la joven Yvonne. Pero los científicos escépticos no se detuvieron ahí. Mirando la única foto conocida donde las dos mujeres están juntas, se ven bastante diferentes. Pero cuando los investigadores compararon las fotos de la joven Yvonne y la anciana John, encontraron una destacada similitud en sus huesos faciales, narices y otros rasgos que las harían parecer como si fueran la misma persona. Otro dato curioso es que Yvonne tenía un fibroma en la punta de la nariz. Sorprendentemente, en algunas fotos, John tenía el mismo crecimiento. ¿Podría Yvonne, en verdad, haber heredado un crecimiento aleatorio de células mutadas en el mismo lugar donde su madre lo tuvo? Parece una muy extraña coincidencia. Con todo esto, los escépticos concluyeron que en realidad fue Yvonne y no John quien vivió hasta 1997. Su teoría era que John es la que falleció en 1934 a la edad de 59. Dicen en la familia que ella decidió que la hija se hiciera pasar por su propia madre. ¿La razón? Evadir los altos impuestos de la herencia. Por suerte, su ciudad natal, Arles, tiene uno de los archivos más ricos y mejor conservados del mundo. Tenía muchos documentos interesantes, incluyendo los certificados originales de nacimiento y matrimonio de John. Pero curiosamente, las pruebas fotográficas son escasas. Un primo del nieto de John
afirma haber quemado todos los retratos familiares restantes en 1994 por orden de John, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué querría hacer eso? A pesar de todo el escepticismo, John siempre se aferró a su historia, y tal vez no sea tan atípica después de todo. El hombre vivo más viejo, Jiroemon Kimura de Japón, llegó a los 116 años. De hecho, Japón lidera el mundo en poblaciones centenarias. Tienen más de 70,000 personas de 100 años o más. Si la anciana John era realmente su hija o no, nunca lo sabremos. Pero tal vez sea mejor centrarse en lo que las personas súper longevas de hoy en día están haciendo bien.